Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, antes que nada, feliz año, que todos y sus familias estén muy bien y se encuentren muy bien. Feliz año igualmente. Bienvenidos a este nuevo año de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Armando Pérez Cabrera. Él es médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina familiar y comunitaria, con énfasis en atención primaria, maestro en epidemiología y administración, maestro en desarrollo organizacional. Él fue tutor de la maestría en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de 1991 al 2008, jefe de la jurisdicción sanitaria de Guanajuato del 2012 al 2014, jefe de la División de Diagnósticos de Salud del IMSS del 2019 a la fecha y jefe de Atención al Derecho Ambiente del ISSSTE del 2017 a 2019. Doctor Armando Pérez, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros el día de hoy. Le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues también deseándoles el mejor de los años y lo principal, que nos encontremos junto con nuestra familia en buen estado de salud. Bueno, no sé si la presentación la van a poner en la pantalla. Muy bien. Listo. Sí, doctor. Es esa la primera, ¿verdad? Exactamente. Si me la otra que nos compartió, disculpe, ¿también la va a presentar? Sí, con esta me voy a ir muy rápido. La otra, como ahorita lo que está de moda es el COVID, casi nadie se ha dado cuenta. Ok, perfecto. Entonces, déjenme explicarles por qué primero voy a dar esta presentación. Como esta presentación se llama Promoción a la Salud y COVID, y muchos de los que aquí estamos construimos políticas de salud, tendríamos nosotros primero que plantar los pies sobre la tierra y ver qué tanto puede impactar la promoción de la salud en el COVID. Y vamos a ver con la diapositiva que sigue, que es increíblemente alto la forma en que como pudiera impactar la promoción de la salud en el COVID. Es una gráfica clásica, me encanta presentarla. Está en el libro de Deber, es de 1976. Esto es lo que se presentaba en aquellos años. Se veía cuál era la contribución de la reducción de la mortalidad en diferentes aspectos. El primero que vemos es que la biología humana, dentro de todos sus genes, tiene que ver con un 27% de contribución a la reducción de la mortalidad. Esto es que si tú estás bien constituido y tú estás bien alimentado y tú estás bien criado, entonces vas a tener una contribución a la mortalidad por estos factores cuando no lo respetas de un 27%. El entorno, que ha venido globalizándose mucho por la definición de los determinantes sociales, pues contribuye en un 19% de mortalidad. Hay actualmente gente que está trabajando al respecto y menciona que si descubren en dónde vives, seguramente van ellos a poder con una varita mágica definirte y en su bolita mágica de qué forma o cómo vas a morir. E increíblemente, este 43% que son los estilos de vida es el que más contribuye potencialmente a la reducción de la mortalidad. El estilo de vida en nuestro quehacer dentro de la Tierra tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo en favor del bienestar que estamos nosotros desarrollando, pero hay ocasiones en que los estilos de vida no son ciertamente los más adecuados si queremos que así lo sean. Y vean ustedes el sistema sanitario de salud en cuánto viene a reducir o cuánto contribuye en la reducción potencial de la mortalidad en un 11%. Algo muy interesante es que en la otra columna, la parte que está más pintada en rojo representa el 90% del presupuesto en salud, y eso es lo que se invierte en el sistema de salud para poder reducir un 11% la mortalidad. Es increíble que las partes en donde más se invierte son las que menos reducen la producción de la mortalidad en una población X, en este caso de, y aquellas
que de gran manera podemos tener grandes intervenciones de promoción de la salud, tienen el menor presupuesto, el 90% es para la atención directamente al enfermo y el 10% es para las personas que de alguna manera, en general, pues tienen cierta biología, entorno o estilos de vida. En resumen, en esta gráfica nosotros podemos observar que deberíamos estarle pegando más a los estilos de vida y quizá a la biología humana y mucho al entorno, y podríamos impactar en gran medida en la reducción potencial de la mortalidad. ¿Qué tiene que ver esto con el Chihuahuas COVID que estamos todos acostumbrados a platicar? Pues quiere decir que mucho enfoque le estamos dando a la atención en el hospital cuando pudimos haber hecho muchas cosas con los estilos de vida saludables, el adecuado lavado de manos, tan sencillísimo, el adecuado distanciamiento social, tan sencillísimo, el adecuado aislamiento en nuestros hogares y evitar reuniones, tan sencillísimo, pero el problema con todo esto es que no suena tan tecnologizado ni tan sofisticado como puede sonar una área de terapia intensiva en la cual desafortunadamente todos aquellos que no han respetado estos lineamientos de estilos de vida, pues desafortunadamente con esta pandemia. La siguiente, por favor. Cuando nos ponemos a hablar de lo anterior y lo queremos visualizar dentro del ámbito de los determinantes sociales para la promoción de la salud, podemos observar que los determinantes sociales, y esto lo tenemos que ver desde un punto de vista integral, no solamente son componentes que nos explican las causas de las causas, son circunstancias en las que actualmente e históricamente ha venido desarrollándose determinada población desde su nacimiento hasta su muerte. Pero esto, ¿qué es lo que va a determinar su calidad de vida? Todos hablamos de atención primaria, todos hablamos de promoción y prevención, todos hablamos de salud pública, todos hablamos de la prevención que se puede realizar alrededor de determinadas poblaciones a las cuales nosotros estamos sirviendo. Sin embargo, poco se enfoca la gente en ver qué ingresos tienen, cuál es su escolaridad, a qué se dedican, cómo está distribuido el ingreso, cómo están distribuidas las oportunidades de vida, cómo viven, de qué está hecha su casa, en qué condiciones se encuentra, si pertenecen a un grupo étnico definido, a qué grupo de edad pertenecen y qué es lo que con qué se pueden alimentar de acuerdo a los ingresos, a la escolaridad o a la ocupación que ellos tienen. Nosotros generalmente vemos o conformamos pensamientos lineales dentro de este tipo de situaciones en las cuales obviamente vamos a observar que lo empezamos a preguntar para los que son médicos en una historia clínica, para los que son trabajadores sociales en una historia familiar, para los que son enfermeras dentro de la misma historia clínica, para los que son nutriólogos en la historia de alimentación, pero nunca vemos qué es lo que está sucediendo de forma integral. Y yo me cuento dentro de ellos porque a mí me ha costado, igual que a muchos profesionales, visualizar que si una persona no cuenta con los ingresos suficientes, tampoco va a tener una vivienda digna. O si no tiene la oportunidad, de acuerdo a la equidad, de poder obtener un trabajo adecuado, pues tampoco va a tener una salud adecuada, pero no va a ser culpa ni de sus ingresos, ni de su escolaridad, ni de su ocupación, ni de falta de equidad. Esto es íntegro. Y en cada una de esas partes, si algo se ve modificado o algo se ve dañado, obviamente va a hacer que el individuo, la familia y la comunidad sufran de esas circunstancias que lo llevan hacia factores de riesgo que le van a dañar en lo que todos estamos observando, que es a la salud. Si nosotros nos pusiéramos a observar qué quiere decir todo este rollo que acabamos de poner aquí, entrecomillado, les invito a hacer reflexiones respecto a lo que está sucediendo en este momento.
Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con eh, estudiantes de la UAM Azcapotzalco de Economía y de Administración, y nos pusimos a hablar un poquito de determinantes sociales. Increíblemente, después de explicar lo que eran determinantes sociales, nos dimos cuenta que muchas de las situaciones que están sucediendo en este momento en el COVID son situaciones que precisamente tienen que ver con el estándar de vida al cual están sujetos la mayor parte de los habitantes de nuestra comunidad. Permítanme decirles cuáles fueron las conclusiones que en ese momento se llegaron. Que prácticamente la informalidad es lo que está determinando en la Ciudad de México el aumento de casos, porque la gente, al tener un trabajo informal, no tiene la posibilidad más que de trabajar el día para comer. No hay de otra. Entonces, esa fue una de las conclusiones, la informalidad. En la informalidad, ¿en qué sentido estricto va ligado? A la equidad y a la ocupación. No todos tenemos las mismas posibilidades de tener un trabajo que tenga las prestaciones que se requieren para que yo pueda estar aislado en mi casa y que no tenga que tener contacto con la demás gente. Pero si ustedes vieron las noticias en la mañana tarde, podrán ver que Tepito está lleno porque hay muchos puestos en los que los comerciantes tienen que vender su mercancía para poder sobrevivir. ¿Qué situación nos afecta en esto? Que la mayor parte de las veces en nuestra sociedad, al no comprenderse la informalidad, siempre tratamos de explicarlo, y lo vuelvo a repetir como en la diapositiva anterior, de forma unidireccional. Gente que no entiende, pues sí, pero la contraparte es que tiene que tener una forma de vida. Gente que no tiene estudios, la contraparte es que el lugar en donde se desarrolló tenía que haber tenido una escolaridad efectiva para poder razonar respecto a lo que está desarrollando. No tiene una oportunidad de trabajo formal, tendríamos con el gobierno que ver qué es lo que está sucediendo alrededor de este fenómeno. No tiene una vivienda digna que le permita estar aislado, porque las viviendas dignas no nada más son que estén hechas de material que dure años, sino vivienda en el estricto sentido de que se tiene que tener una recámara para las personas y que para cada persona un lugar en donde comer, un lugar en donde convivir. Y nosotros generalmente pensamos en vivienda digna en los palomares que se hacen por parte de algunas instituciones que realmente no permiten que más de 2 personas vivan ahí adentro, y cuando nosotros nos asomamos a esos hogares, tenemos personas, más de 10 personas en ocasiones, o 2 o 3 familias juntas, y esto también va a provocar que empiece el problema de contacto, de diseminación viral, y que muchas veces no lo tomamos en cuenta para la promoción de la salud. Y entonces tomamos modelos que nos van a decir, ok, ve y enséñales. La gente no necesita que le enseñen. A la gente hay que demostrarle y con ellos hacer un conocimiento mutuo, que se socialice y que se hable en el lenguaje que ellos están desarrollando. La diapositiva que sigue es una diapositiva, la siguiente, en donde empezamos entonces sí a ver cuáles son los determinantes estructurales de los determinantes sociales de la salud, en donde vemos en dónde surge de alguna forma esa desigualdad o esa inequidad de salud en la población. Vean ustedes en la columna izquierda de su pantalla, donde está un color verde limón, el cual dice contexto socioeconómico y político. Ustedes tal vez no lo alcancen a ver, pero ahí dice contexto socioeconómico y político, en donde en esa parte podemos nosotros ver muchas situaciones, muchas cosas, muchos conceptos que nos han hablado los que han hecho algún posgrado, y que de alguna manera tiene que ver
con la operación que nosotros estamos haciendo actualmente de muchos de los criterios de impacto directamente a la población. ¿Cuáles son ellos? La gobernanza. La gobernanza en sí la podemos definir como hacer el mejor gobierno posible. Pero imaginemos nosotros que la gobernanza en la que nosotros tenemos que estar plantados, en muchas ocasiones tiene también que ver con las macropolíticas económicas que están estructurando el mercado laboral. ¿Esto qué quiere decir? En un país, si se requieren personas que van a tener que sembrar bananos, va a haber un país en donde el marco macropolítico va a hacer que sean países donde se están sembrando que se están sembrando bananos por las macropolíticas regionales. Otros en donde serán fábricas de vehículos, otros en donde se desarrollará tecnología. Pero realmente eso es lo que se necesita a nivel local. Realmente eso es lo que nosotros estamos esperando que la población tenga. ¿Cuáles son las prestaciones que la población que está trabajando en esos países obtiene o tiene por parte de los patrones o del gobierno? ¿Cuáles son las políticas del gobierno que va a permitir que se tenga una oportunidad y una vida digna para toda la población? Ahí es en donde partimos, y todas estas preguntas de alguna manera nos permitirían entonces estar ubicando nuestra forma de educar a la población de acuerdo a los niveles que se requieren. Históricamente, hay algunos autores, algunos andrógogos y pedagogos, que al hablar de la historia de las políticas de educación en los países, no hablan de otra cosa más que de las políticas de acuerdo a las necesidades del momento histórico para dar educación y para dar vivienda o empleo. Pero dejan de lado las protecciones sociales, la cultura y los valores sociales. Y de ahí que en muchas ocasiones esto permite que se haga un tejido social débil, y ese tejido social débil, obviamente al corromperse, provoque gran cantidad de problemas al interior de la propia comunidad que no le permita desarrollarse y que pierde energía en tratar de solucionar problemas que por malas gobernanzas tienen en este momento, y siempre culpando a la población cuando la población es realmente la que tendría que estar frente a este tipo de respuestas, exigiendo una gobernanza efectiva dentro del área en donde ellos están viviendo. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que esto se va convirtiendo en una herencia social y cultural, y que se van determinando clases sociales, donde se hacen posiciones económicas en las cuales cada uno de nosotros se acostumbra a ver esa posición económica como diciendo, a mí aquí me tocó vivir y a mí me tocó ser esta persona. Y se van haciendo una especie de castas que en ocasiones encuentran tal divinidad que se sienten orgullosos de serlo y hacerlo. Y entonces esa ocupación, esa educación, ese ingreso se convierte prácticamente en un lujo cuando debe de ser un derecho a la población. Estos determinantes estructurales, las primeras tres columnas, también tienen mucho que ver con el poder y el contexto relacionado desde el punto de vista político. Pero el poder relacionado desde el punto de vista político, si no lo tomamos en cuenta cuando estamos haciendo políticas de promoción de la salud, podemos desviar la atención y entonces, en lugar de proteger a la población, podemos causar mayores problemas. Hay muchos ejemplos al respecto. Muchos ejemplos en los cuales se trata de darle a la población lo mejor de sí. El poder llega y lo apachurra, y entonces caemos en un círculo vicioso en que la herencia social y estructural nuevamente renueva esas clases sociales que se intentaron mejorar, y obviamente las posesiona nuevamente dentro de un marco de castas, el cual se perpetúa hasta desarrollarse en usos y costumbres que llegan a llevar a la discriminación
a determinadas personas por el simple hecho de vivir en un área sociodemográfica determinada, o no creer que en un momento determinado ellos puedan surgir o resurgir de un posicionamiento y mejorar su calidad de vida. Los determinantes sociales de la salud intermedios, cuando pasamos al primer cuadro del lado derecho, son una pequeña parte, muy pequeña, pequeñísima diría yo. Esos determinantes sociales de la salud intermedios tienen mucho que ver con el sistema de salud, pero hay veces nos aferramos a estos sistemas, a estos determinantes sociales intermedios, y dejamos de lado los determinantes estructurales que acabamos de mencionar en este momento. Era ahí que les comentaba, ¿cuántos de nosotros somos conscientes que hacer un diagnóstico de salud de la población nos va a permitir hacer las mejores políticas porque priorizamos, o la propia población prioriza sus problemas y los soluciona? Si no lo hacemos así, entonces estamos tirando esos determinantes estructurales por la borda, y entonces estamos teniendo desde una mala gobernanza a que nos lleva a una discriminación, y entonces la objetividad se vuelve parte real del gobierno o de los grupos del poder, y son ellos los que van a imponer cuáles son los programas de salud que se necesitan, en lugar de que vea a la misma población cuáles son los programas que pueden atenuar o mejorar sus condiciones de vida y reducir sus factores de riesgo. Eso sí impacta en equidad para la salud y bienestar. Muchas veces no me creen esto. Y cuando de repente nos ponemos a buscar bibliografía, la siguiente por favor, empezamos a ver resultados como esta investigación de Barbara Stanfield, en donde nos habla de cuáles son los principales factores que determinaron los resultados en salud de las poblaciones. Y empezamos a observar que esto se hizo en Estados Unidos, el país con la mayor tecnología, la economía más grande del mundo hasta ahorita. Y vemos que la población redujo su salud cuando había más especialistas. Hablo de especialistas médicos clínicos, que cuando había menos médicos que practicaban la atención primaria, todos los resultados empeoraban de la salud. Cuando había mayor número de camas hospitalarias, aumentaba la mortalidad global. Esta era una relación increíblemente estadística, pero así era como Barbara Stanfield lo observó. Había más mortalidad por cardiopatía y neonatales. En educación, curiosamente, en el nivel educativo no se encontró alguna relación. En los ingresos, cuando había menos ingresos, la mortalidad aumentaba, principalmente por cardiopatías o por cáncer. Cuando había más empleo, aumentaban las mortalidades cuando había desempleo, aumentaba la mortalidad global y disminuía en general las expectativas de vida, y aumentaba la tasa de recién nacidos con bajo peso. En cuanto a la residencia entre urbana y rural, menores residencias urbanas aumentaban la mortalidad general y reducían la expectativa o esperanza de vida. Y aquí entramos a un punto muy millennial, las contaminaciones. En esa época ya se empezaba a ver desde los 70s que cuando estaba más contaminado un área, entonces aumentaba la mortalidad general. Obviamente, entre más o peores estilos de vida se tuvieran, también se aumentaba la mortalidad general y se disminuían las expectativas de vida. Y cuando se segmentaba una población entre blancos, negros, colorados, mestizos, hispanos, etcétera, etcétera, también aumentaba la mortalidad global y los recién nacidos tenían bajo peso, la mortalidad neonatal aumentaba y se reducía la expectativa de vida. Vean ustedes cómo
todo esto tiene que ver con las decisiones que se toman dentro de los determinantes estructurales, situaciones que tienen que ver con el reducir la mortalidad. No siempre tiene que ver con los medicamentos o no tiene siempre que ver con los hospitales o no tiene que ver con los especialistas o no tiene que ver. Muchas ocasiones dejamos de lado que tiene que ver la pavimentación, que tiene que ver el agua potable, que tiene que ver la promoción y consejos para salud, la consejería de salud, que no tiene nada que ver un techo con un espacio adecuado, pero realmente después de observar este tipo de relaciones que Bárbara Stanfield hizo, pues observamos que creo que andamos por el camino equivocado en muchas de las ocasiones. La siguiente, por favor. Cuando pasamos del contexto que acabamos de analizar, del modelo o los modelos de atención primaria que vimos, porque Barbara Stanfield prácticamente observaba cómo funcionaba el modelo de atención primaria. Entonces, se nos abre una luz y tenemos que ver con base a las acciones que se vayan desarrollando dentro de la prevención y promoción para la salud, ¿cuáles son los determinantes intermedios en los cuales nosotros podemos vernos involucrados? Hay algo muy curioso. En todo el cuadro de determinantes sociales de la salud, el sistema de salud solamente abarcaría ese cuadrito en rojo con letras blancas que nosotros estamos observando ahí. Se tiene que promover, entonces, la intervención de los determinantes intermedios a través de intervenciones multidisciplinarias o pluridisciplinarias o interdisciplinarias que de alguna, este es todo un tema, que la UNAM no ha terminado de discutirlo todavía, pero que de alguna forma tenemos que observar en qué secuencia estas intervenciones dentro de estos parámetros de consecuencias de los determinantes sociales nos van a dar un impacto en la equidad y en el bienestar para la salud. Ahora, veamos. Aquí las políticas en la Ciudad de México respecto a los determinantes intermedios en promoción de la salud para la reducción o control de los casos de COVID, me parece que en cierto sentido tienen una dirección, un objetivo definido. El hecho de que las colonias se empiecen a delimitar como colonias de alto riesgo para la transmisión de COVID es algo muy adecuado. Que el gobierno esté utilizando a la población misma de las colonias para transmitir esto en las colonias donde hay alto riesgo también me parece muy adecuado. Pero el problema es que estamos discriminando a aquellas colonias, entre comillas, que no tienen mayor riesgo. Y esto puede llevar como consecuencia, aunque suene trillado, una falsa seguridad y que nos va a poner en un punto débil en donde nosotros podemos entonces, por lo tanto, caer en diferentes sentidos, en una confianza no bien definida, en la población de esas colonias en donde no se marca como prioritario. Este es un ejemplo de gobernanza que en ocasiones, hacer una adecuada gobernanza deja puntos ciegos, pero en ocasiones si no lo observamos o si no hay consulta con expertos, si no hay consulta con personas fuera de la disciplina, y pongo entre comillas, la disciplina que nosotros manejamos, pues dejan ese punto ciego fuera y entonces es un factor de riesgo para aumentar el número de casos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? En esta laminilla de determinantes intermedios observamos que a lo que se está dedicando todo el mundo, gracias a que no cambiamos nuestras conductas, es aumentar las camas en el sistema de salud.
Y esas camas en el sistema de salud obviamente van a tener como consecuencia un aumento en el número de casos. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos viendo la lámina del Barbara Steinfeld, decíamos que entre más camas había, más mortalidad había. Y se explica de una forma muy sencilla. Si la población en general piensa que cuando está cerca de o vive cerca de un hospital, si ahí está el hospital, pues ella se siente protegida y se descuida y vamos a caer en problemas de que al final de cuentas la última red de salvación que tengo es que me metan en el respirador, pues hasta allá tendré que caer. Y hay población que definitivamente tiene desesperanza y prácticamente yo lo veo como una forma de suicidio, el ponerse tan mal en su domicilio y ahí mismo fallecer por falta de comunicación asertiva en muchas situaciones que estamos viviendo con la pandemia. La siguiente, por favor. Si nosotros observamos los diferentes puntos de entrada para el bienestar humano, en este caso hablaríamos múltiples puntos de entrada para evitar o para controlar el COVID, pues tendríamos que verlo con cuatro enfoques. Uno político, uno de gabinete social, uno de iniciativa transversal y otro con participación ciudadana. Prácticamente esta sería la participación multidisciplinaria, pluridisciplinaria, interdisciplinaria. Pero estamos acostumbrados a ver la vida desde otro punto de vista y entonces todo el peso lo dejamos al sector salud, cuando en ello debería estar educación, trabajo, protección social, planificación, equidad de género, procuraduría del consumidor, del medio ambiente, economía, etcétera, etcétera. En el contexto político deberíamos nosotros de observar con énfasis cuáles son las atribuciones de las necesidades que van a permitir al gobierno crear políticas para que a las necesidades de la población se le llene, se le dé, se le observe, se le solucionen los problemas que está teniendo. Las iniciativas transversales, y aquí pongo dos ejemplos, Prospera, 70 y más, que son los que están desarrollándose ahorita y que en muchas ocasiones no los incluimos dentro de la gobernanza porque pensamos que son harina de otro costal, pero ciertamente toda la población es prácticamente susceptible de padecer este problema. Entonces, todos aquellos controles que se tienen sobre la población, como por ejemplo estos programas, pues deberían de estar integrados precisamente para caminar en la dirección de dar consejos asertivos para promoción y prevención del COVID. Y finalmente, la participación ciudadana y con el trabajo intersectorial, y aquí no lo quiero dejar de lado, y el trabajo intersectorial tendrían que ir de una forma unidireccional. Esto sí puede ser unidireccional porque lo que tenemos nosotros como objetivo tiene que ser el evitar y controlar el COVID. La siguiente lámina creo que explica bastante bien esto. La siguiente, por favor. Vean, en la laminilla de arriba es como actualmente estamos trabajando. Hay esfuerzos sectoriales. Entonces, a economía le ponen, suponiendo que economía fue el primer cuadrito, le ponen su meta y hasta ahí llega. Y los usuarios se quedan pues esperando a ver cuándo les llega el apoyo, ¿no? O cuándo les llega el problema. O cuándo les va a llegar el problema, la solución, o cuándo les va a llegar el COVID. La segunda, salud, que tiene sus metas. La tercera, desarrollo social y humano, que tiene sus metas. La cuarta, ecología. Entonces, cada quien tiene sus metas, pero nadie liga sus esfuerzos para poder llegar directamente con todas sus metas gubernamentales hacia la población. En ese cuadrito que ustedes no alcanzan a ver abajo, dice acción intersectorial integrada. Arriba, que dice acción, esfuerzos sectoriales dispersos, tiene una gran connotación lo que les voy a mencionar en este momento. De esfuerzos sectoriales dispersos,
se desprende que cada una de las instituciones en la mayor parte de los países ofertan sus servicios. Muy pocos de los países ven desde la necesidad de las personas cómo van a ofertar sus servicios. Por eso es que menciona en letritas blancas, algún día debemos trabajar así. Cada uno con nuestras metas, cada uno con nuestra coordinación, cada uno con un solo objetivo, que es mejorar las condiciones de vida, mejorar el bienestar de la población. Entonces, por lo tanto, este cuadro se me hace sumamente interesante e importante para poder definir cuál es el tipo de gobernanza que necesitamos y cómo la población tendría que estarlo recibiendo. La siguiente, por favor. Esto lo sabemos todos. Las modificaciones que las necesidades de salud nos han pegado en este siglo es el daño ecológico, la industrialización, el transporte, la globalización, la inequidad social. Todo el mundo está preocupado por la capa de ozono que se cerró, que gracias a que contaminamos menos. Todo el mundo está preocupado porque tenemos una industria que contamina, pero que al mismo tiempo está produciendo riquezas. Todo el mundo estamos preocupados porque dicen por ahí que los fifís fueron los que trajeron de otros países el COVID a nuestro país y que muchos de estos se pudo haber evitado si no hubieran venido contaminados de otros países. Tenemos invasión de otras culturas, tenemos y defendemos como mexicanos todos nuestros usos y costumbres. Tenemos una globalización que está a la vuelta de la esquina y en vez de consumir local, consumimos global. Pero nadie se pone a observar cuál es la inequidad social a la que están expuestos las poblaciones en sus microrregiones, en sus áreas en donde viven y conviven, en donde deberíamos estar trabajando, como lo puse, si le das para arriba, la diapositiva anterior, pero deberíamos estar trabajando, así como se menciona en esta diapositiva, en donde prácticamente todo eso que nos está dañando en este siglo debería de ser la prioridad, el mejorar la equidad social en todas las poblaciones a través del trabajo, desde las necesidades de la persona por parte del gobierno y no desde la oferta del gobierno hacia la población. ¿Le das 2, por favor? Entonces, caemos en esta conclusión. ¿Cuáles son los impactos de los determinantes sociales de la población sobre la salud de la población? Prácticamente se repite un poco. Es una actualización de la gráfica, la primera que pusimos, en donde observamos que mucho tiene que ver y sigue habiendo sobre el ambiente físico, biológico y genético y el ambiente social y económico, y poco sobre el sistema de salud. Sin embargo, al pensarlo, nosotros generalmente no observamos lo que vamos a ver en las fotografías que siguen. La siguiente. La siguiente. Ah, esa, ahí está. No, la anterior. Esa. ¿Cuál es la forma en que pensamos? Pensamos más en la enfermedad. Lo que es más, los voy a demostrar en este momento. Este pequeño foro se llama Promoción de la Salud y Coronavirus o COVID. Entonces, pensamos siempre en la enfermedad. ¿Por qué? Porque generalmente nos da curiosidad qué es eso nuevo, nos va a matar. Si ya estamos pensando cómo nos va a matar y todavía no pensamos cómo se evita. Eso está ciertamente trágico en nuestro raciocinio humano, ¿no? Y si ya sabemos cómo se evita, ¿por qué seguimos pensando que no existe? ¿Y por qué no hemos sabido transmitir a las poblaciones renuentes a creer que existe, que esto existe? ¿O por qué nos vamos a poner en un papel muy fashion
usando cubrebocas que, por ejemplo, los cubrebocas de válvula, que son los cubrebocas egoístas, así les mencionan, que son industriales, que no te permiten la entrada de moléculas de PM10, pero sí te permiten la expulsión de el virus cuando lo expeles, porque están hechos para la industria. No te permite el ingreso de moléculas, pero sí te permite la salida de tu aire para poder respirar bien. Pero con ese aire van muchos virus cuando estás enfermo. Si eres joven, peor. La siguiente. Veamos entonces cómo observamos esos daños y lo que acabamos de mencionar ahorita. En este iceberg, en donde deberíamos estar, o lo deberíamos de estar tratando de voltear, es que el enfoque poblacional de los determinantes sociales se da en la parte más fundamental de la promoción de la salud, que es en lo local. Estos determinantes sociales, entonces, si ustedes ven el iceberg, pues prácticamente nadie los quiere ver. Los factores de riesgo, nosotros los vemos cuando informamos y educamos a la población. Aliméntate sanamente, no comas tanta grasa, no comas tanta verdura, no subas de peso, tómate la presión arterial, no te estreses, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para evitar que los factores de riesgo dañen nuestra salud cuando estos se conviertan en daños, hipertensión, diabetes, dislipidemias. Y luego vamos a una parte de estilos de vida. O sea, los usos y costumbres que yo tengo en mis estilos de vida se dieron en el lugar donde donde tengo mis determinantes sociales. Mis estilos de vida tienen que ver con los factores de riesgo para que se reduzcan, mejoren, protejan o se haga daño para la salud. Y el estilo de vida, que es la parte del cuello, del enfoque individual, entre los signos y síntomas de un problema de salud y evitar un problema de salud, poco los tomamos en cuenta. Amigo, no fumes. Ay, es que está bien sabroso. Amigo, no manejes borracho. Pues es que, ¿qué? Nomás voy a la esquina. Amigo, no salgas de tu casa y te juntes con tus seres queridos ahorita en esta Navidad. Es que los veo nomás una vez al año. Entonces, los estilos de vida son los que mandan. Y los que nos prenden el foquito rojo, entonces sí son los signos y síntomas. ¿Qué crees? Que ya no huelo. ¿Qué crees? Que ya tengo fiebre. ¿Qué crees? Que ya no saboreo nada. ¿Qué crees? Que me duele la cabeza. ¿Qué crees? Que tengo tos seca. Oye, tu colonia es de alto riesgo para transmisión. Eres hipertenso, diabético, dislipidémico. Fumas y te juntaste con tu familia el fin de año. Eso es bastante grave porque esos síntomas que tienes son síntomas de COVID. Ah, pero aparte estoy oxigenando desde hace 8 días en 70%, en 80%. Pues prácticamente te van a llevar al hospital y con esos porcentajes de oxigenación seguramente te van a tratar de intubar de forma prematura. Porque tenemos incluso poca educación ya que estamos dentro de los signos y síntomas o poco cuidado en estar cuidando que no tengamos una deuda de oxígeno. Es parte de la promoción de la salud, que no tengamos una deuda de oxígeno en nuestro organismo que nos va a llevar a una gravedad más profunda y que cuando llegas con 8 días de deuda de oxígeno a tu organismo, a terapia intensiva con un porcentaje de oxigenación de 32%, pues no va a haber quien salve a esta persona que no tuvo la posibilidad de, a través de la promoción de la salud, saber cómo se tenía que vigilar la oxigenación en su organismo, a pesar de que ya estuviera presentando signos y síntomas dentro del COVID. La siguiente, por favor. Este es el triángulo de la salud y que en muchas ocasiones lo vemos desenfocado. Primero, ¿a qué estamos acostumbrados? O sea, esta es la base del triángulo de la salud, que debería estar al revés.
La supervivencia física es la que nos hace hacer o tener contacto con los servicios de salud. ¿Qué crees? Que me duele la cabeza y tengo fiebre y tos seca. Ah, entonces sí. Esos síntomas me van a decir que físicamente estoy teniendo algún problema. Y que esos síntomas, así como los estamos manejando y como estamos teniendo ese problema, entonces tengo que ir a ver al sistema de salud para que me apoye y que me revitalice y que me regrese mi condición física como anteriormente lo tenía. Oye, pero ¿qué crees? Tenemos muchos suicidios en el área, tenemos muchas personas que fuman, tenemos muchas personas que toman, hay mucha violencia. Ah, ¿qué crees? Pues ese es tu problema porque eso no duele o no se siente, entonces a lo mejor por ahí tienes algo mental. Bueno, pues entonces ya es cuando empezamos a despertarnos y eso ya llevamos históricamente en esta época un avance en relación al siglo pasado en donde la salud mental no se veía como tal, sino que se veía como algo incluso discriminatorio para la población. Y luego llegamos a una conciencia sanitaria. La conciencia sanitaria se va a dar porque sé que tengo que hervir el agua, punto. Sé que tengo que lavarme las manos, punto. Sé que tengo que evitar los golpes de calor, punto. Todo eso se promociona y se toma la conciencia sanitaria para evitar algunos daños a la salud. Pero en el caso del COVID, esa conciencia sanitaria pocas veces se hace presente porque no tenemos alrededor de nosotros un angelito de la guarda que nos esté diciendo, cuando estés a menos de 1,5 metros de la gente, debes de dar un paso hacia atrás. Y entonces los cuidados sociales y de la salud, cuando somos conscientes de eso, empiezan a darse de forma consciente, pero para tener eso requerimos de conocimiento. A estas alturas el conocimiento de prevención, a estas alturas del COVID, todavía la gente quiere saber más sobre cuáles son las moléculas que forman el virus, que es un virus de RNA inverso. Eso suena muy bonito, pero le importa poco que debe de dejar de utilizar los cubrebocas de válvula porque le provocan una sensación de falsa seguridad y aparte nos contaminan a todos cuando los están usando y están enfermos. Todavía estamos pensando que nos va a llegar en algún momento la vacuna, que va a ser la prevención secundaria para la enfermedad, pero estamos viendo que en esa época ya queremos nosotros estar libres de, como le llaman a algunos, bozal de lavado de manos de distancia. Pero si no tenemos toda esta conciencia y solamente este triángulo de la salud lo llenamos de supervivencia física y actualmente de supervivencia mental, nunca vamos a tener un bienestar, porque todo el mundo quiere decir que bienestar es estar como estábamos. O sea, eso de éramos felices pero no lo sabíamos, a mí me suena un poco miope, porque prácticamente todos deberíamos estar pensando en un bienestar para todos, en lugar de estar pensando en un bienestar personal como es el de la supervivencia física y mental. De tal manera que lo que nosotros tenemos que hacer entonces es conciencia de estrategias comunitarias para que cada uno de estos niveles vaya conformándose de acuerdo no solamente a la conciencia de las personas, educación o edad o condición, sino de forma comunitaria, estarlo redistribuyendo, reviviendo, reanalizando entre las poblaciones para ver de qué forma le podemos transmitir que el bienestar de la población, entre comillas, salud plena, es la meta principal de las condiciones de vida de los determinantes sociales en el lugar donde viven. Si vemos nosotros, la siguiente, por favor. Si vemos nosotros en esta gráfica, lo único que quise representar es que las condiciones de los determinantes sociales en cada momento histórico, en cada momento de la propia población, en cada momento de las sociedades son diferentes. Entonces debemos de analizar la demografía.
Pero ojo, a veces pensamos que la demografía solamente se tiene que circunscribir por áreas geográficas grandes. Nunca lo pensamos en lo local. ¿Cuál es la tecnología que se tiene en esas regiones? ¿Cuáles son los riesgos por los que se está pasando? ¿Y cuáles son las transiciones epidemiológicas que se están teniendo? Pongo ejemplos. Muchas colonias del centro de la Ciudad de México, sobre todo las que se usan ahora como vivienda, tenemos que observar que su transición demográfica está llegando a un punto en donde se están convirtiendo en colonias viejas y que el promedio de edad de esas colonias es bastante alto. ¿Qué políticas vamos a poner en esas colonias? Podemos observar que en la transición tecnológica hay colonias que no cuentan con internet. ¿Qué políticas vamos a meter en esas colonias? Porque vamos a pensar, no, pues que con el Face o el TikTok o el educativo y todo esto les vamos a hacer llegar a todas las colonias. No, eso no es equitativo. No podemos hacer llegar a muchas de las colonias con falta de tecnología toda la capacidad plena que se tiene para estar transmitiendo información. ¿Cuál es la transición de riesgos? ¿Cuáles son las colonias con más obesidad? ¿Cuáles son las colonias con más hipertensos? ¿Cuáles son las colonias con más dislipidémicos? ¿Cuáles son las colonias en donde se tiene grupos de riesgo por sus estilos de vida? ¿Qué transición epidemiológica estamos teniendo en cada una de esas áreas locales? Esto nos podría ayudar bastante para el problema de COVID que estamos teniendo en este momento, porque obviamente se tendrían que diferenciar los lenguajes y las formas de transmisión de la información de promoción y prevención para la salud, y entonces estaríamos un cuanto tanto orillando a que esto fuera más equitativo. La siguiente. Esta fotografía me encanta, me parece que es en Argentina, en donde yo aquí lo que trato de expresar es algo bastante grave. Creo que esta fotografía se llama Villa Miseria. Ponemos un centro de salud cercano a estas casas. Curamos al niño que tiene diarrea y luego le decimos a la mamá, lléveselo, aquí están los sobres vida suero oral y nos vemos mañana o la semana que entra para ver crecimiento y desarrollo del niño. ¿Cómo pensamos que está viviendo esta familia? Solucionar el problema de la diarrea al niño es una estrategia de atención primaria tan aislada que el resto de la atención primaria prácticamente se pone a llorar. ¿En dónde están las condiciones de la vivienda? Lo que mencionábamos hace un momento. Y a lo mejor hace rato que lo platicábamos, no pensábamos en este tipo de situaciones. Y si ponemos a pensarnos con un poco más de profundidad e intentamos oler el sitio con nuestra imaginación, podremos ver que las condiciones de vida de esta población no son las más adecuadas. Y entonces, ¿por qué tratamos de hacer una promoción y prevención para la salud igual para todos? Estas circunstancias, entonces, nos tienen que hacer pensar. La siguiente, por favor. Que este pensamiento ya lo tenemos que estar desechando. Que tenemos que estar pensando en promoción y prevención para la salud a través de los determinantes sociales, en una estrategia de atención primaria integral que coadyuve a mejorar el bienestar de la población con todos los servicios y no solamente con los servicios de salud que podemos tener en cualquier edificio. La siguiente, por favor. A veces pensamos que educar a la población, pero con este tipo de viviendas va a cambiar o a mejorar las condiciones de vida, tampoco. Todos estos niños van a la escuela y a mí me ha tocado ver en el bordo de Xochiaca niños realmente admirables que tienen promedio de 10 en la escuela, que han ganado concursos de matemáticas, pero viven en estas condiciones. Y que a veces la beca ni el salario del papá le alcanza para que este niño vaya a tener una oportunidad en la cual pueda ver y observar un mejor bienestar para la población.
Y aquí la siguiente, por favor. Tenemos el COVID y tenemos niños que cada vez van aumentando más de peso, pero por la cantidad de carbohidratos que se le están dando a ingerir, porque es para lo que alcanza. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a atender a la población? La siguiente. Vemos. Este es un diferencial bastante viejo. La anterior, por favor. Nos estamos preocupando por el COVID y un niño que nació en un país desarrollado va a tener una esperanza de vida de 82 años. Hay 18.9 años de diferencia. ¿Qué condiciones son las que nos están llevando a nosotros en el COVID a que seamos uno de los países con mayor mortalidad? Pues sí, por la población, sí tenemos mucha población. Pero cuando empezamos a ver cómo o de qué forma se está atendiendo esto y no se está teniendo determinado conocimiento de los determinantes sociales de la población que está falleciendo, que eso nos faltaría investigar. Eso se tendría que hacer una investigación. Hay algunas que dicen que sí, los más pobres están muriendo más, pero dime dónde están localizados y qué determinantes sociales fueron los que más influyeron y por qué están pobres y esos determinantes sociales los llevaron a esas malas condiciones higiénicas. 2, por favor. Obviamente esto que acabo de mencionar nos va a llevar a saber cuáles son las condiciones en las que vamos a morir. Sí, bien pobres y con COVID. ¿Y quién nos va a dar la información? ¿Cómo vamos a estar nosotros viendo cómo vivimos o convivimos con nuestra familia? Obviamente nadie de aquí quiere estar lejos de su familia cuando esté algún problema de salud dentro de la familia. Pero en muchas ocasiones hay gente que tiene que ir a trabajar, los migrantes a otros países y que tienen que aguantarse y solamente recibir las noticias. Eso también habla de la salud mental y que ahí no hubo oportunidades para su desarrollo en el nivel local. La siguiente. Me encantó esta diapositiva. Vean ustedes que si nos cubrimos de forma pareja, que si no nosotros no damos esencialmente los servicios, pero con todo lo demás que cubre, agua, luz, drenaje, alcantarillado, pavimentación, empleo, pues vamos a continuar en las condiciones que actualmente estamos viviendo. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Este es uno de los problemas que actualmente también estamos viviendo. ¿Qué tiene que ver el COVID y la violencia? Parecería que la violencia se tendría que haber reducido en cuanto a las muertes violentas por el COVID, pero sin embargo, al parecer nunca dejaron de estarse presentando y la explicación para muchos puede ser muy simple. La lucha por las drogas, la lucha por el poder, la lucha por lo que quieran. Pero sin embargo, esto también está impidiendo que exista una consecuencia de la violencia, un daño colateral que tiene que ver con que no se están llevando la promoción y prevención para la salud a muchas de las comunidades precisamente por este temor. Y es perfectamente válido que se tenga ese temor. Ya no podemos nosotros estar caminando en cualquier colonia con nuestro chalequito de gente de promoción de la salud, porque puede haber grupos de poder que no precisamente son gubernamentales y que nos pueden estar pidiendo dádivas o hasta la vida y que nosotros nos hemos quedado solamente como espectadores. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a reestructurar ese tejido social? Hay que salvar vidas, hay que ver cómo lo hacemos. Pero la vida no es nada más con hospitales, sino de qué forma vamos nosotros
cómo salvar desde los determinantes sociales de la salud este tipo de información que la gente o la población requiere para hacerla consciente y poder defenderse ante las agresiones de los determinantes sociales. La siguiente, por favor. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué ahora hay mayor mortalidad neonatal? Véanlo en las estadísticas. ¿Por qué en los últimos años hay más casos de sarampión? E incluso en Alemania el año antepasado, en el 2019, ya no se tomó como una decisión de lo paterna o materna o de la familia el vacunar o no a un niño. Sí se convirtió prácticamente en un delito, en una falta administrativa grave, en donde los padres, si no firmaban, y esta es una coerción a la libertad de ellos, si no firmaban un documento en los cuales ellos dijeran que no permitían la vacunación de su hijo, pero que si ese hijo, por no estar vacunado, era un nodo de transmisión del sarampión, provocaba muertes o otros enfermos, entonces ya iban a castigarle de alguna forma económica o con la cárcel. Pero ¿hasta dónde llega la libertad de nosotros para decidir? ¿Qué tanta libertad tenemos con el conocimiento de los determinantes sociales, con la promoción de la salud? ¿Qué tan libres somos al desconocer cuántos de nuestros hábitos pueden llegar a matarnos o cuántos de nuestros hábitos que pueden ser corregidos se convierten en factores de riesgo cuando estos no lo son? Entonces, esto tiene que ver mucho con la visión social de los fenómenos que estamos viendo. La siguiente. Y que pues aquí en Santa Fe lo podemos ver muy, muy sencillito, ¿no? Ahí en la fotografía que estamos observando. Si nosotros no nos ponemos a ser conscientes en esta realidad, pues prácticamente el resultado, la siguiente, va a continuar siendo el mismo, con los impactos diferentes que nosotros hemos tenido dentro de la sociedad, pues vamos a continuar con el deterioro del bienestar de la población. Ahora, si vemos esta gráfica, no se alcanza a ver mucho. Quiero con esto definir que con los signos y síntomas que nosotros vemos en nuestro organismo, en nuestras sociedades, podemos ver a nivel mundial cuáles eran el ranking de enfermedades principales entre 1990 y 2016. Ojalá y lo alcancen a ver bien. Si no, les pido de favor si distribuyen esta presentación a todos para que lo puedan analizar. Y vemos que en 1990 el mayor problema mundial eran las enfermedades diarreicas. Perdón, en México. Era lo que más nos comía los años de vida saludable, las enfermedades diarreicas. Y que en el 2016 ya era la diabetes, una enfermedad aguda e infecciosa contra una enfermedad crónica. Pero que la violencia interpersonal empezó a subir de tal manera que ya ahora ocupa el cuarto lugar en el 2016 de los problemas de años de vida saludable perdidos. Y esto, como un indicador económico en salud, pues nos habla de que años de vida saludables perdidos que teníamos en el 1990 con la enfermedad diarreica se multiplican muchísimo porque estas son vidas que actualmente están perdiéndose y que están en pleno desarrollo de sus facultades económicas. Sí que feo suena todo esto, pero desafortunadamente la sociedad se soporta para su sustento en las edades productivas. Me espanta más que la enfermedad renal crónica, de estar después del top 10, ahora ocupa el tercer lugar y es obvio por la diabetes. Y esto pues provoca una incapacidad porque el tratamiento es sumamente elevado. Una incapacidad para el gobierno y una incapacidad para la población. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la salud universal,
Estos enfermos renales crónicos deberían de tener un tratamiento a nivel nacional, pero sin embargo, digamos que es una enfermedad que a los pobres les pega y solamente aquellos que tienen dinero para hacerse las diálisis son las personas que pues sobreviven en este sentido. ¿Y qué nos importa aquí? El signo y el síntoma. ¿Cómo pudimos haber evitado las enfermedades crónicas? ¿O cómo pudimos haber evitado la diabetes? ¿O cómo pudimos haber evitado las dislipidemias? ¿O cómo pudimos haber evitado la violencia? Esto es cuestión de priorizar. Y si no queremos que esto se siga replicando, pues tenemos que ver cuáles son los determinantes sociales que están haciendo que esto ocupe los primeros lugares. El ser humano no es sano 100%. Me queda perfectamente claro que siempre va a haber años de vida saludable perdidos, pero si ustedes observan, todas estas son causas evitables. Un síndrome de Wernicke-Hoffmann a lo mejor no. Un síndrome de Arrangio-Duchenne a lo mejor no, porque son enfermedades raras que de alguna forma tendríamos nosotros que ver o haber estudiado cómo se está viendo el estudio genético de las familias que están produciendo a estas personas y que pues son mucho menor cantidad y son mucho menores años de vida saludable perdidos que los que observamos en este tipo de poblaciones. Vean entonces que no nada más se trata de ver de qué estamos enfermos, sino cómo evitar a través del conocimiento de la promoción y prevención de la salud y los determinantes sociales, que esto se siga replicando. La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo. Ahora vemos estatalmente cómo se está moviendo este asunto. Debemos de seguirlo estudiando. La siguiente, por favor. Este también es otro ejemplo. Y este cuadro es sumamente interesante. Vean, muchas ocasiones pensamos que nuestro objetivo es hacer respetar los derechos humanos. Si tuviéramos esto bien estructurado en nuestra comunidad, seríamos un país desarrollado. Veamos. Derechos humanos respetados lo vemos como un medio para llegar al desarrollo del bienestar de la población. El medio ambiente lo vemos igual. La gobernanza realmente sí es un medio, porque la gobernanza la debería exigir la población para que hubiera un buen gobierno. Vemos que el crecimiento económico es un objetivo, no, es un medio para el bienestar. Creemos que la educación también es un objetivo, tampoco. Y aquí puede haber mucha discusión porque la gente dice, es que es como un pueblo educado, es un pueblo. Pues sí, podemos tener todos maestría o doctorado, pero si vivimos en unas condiciones deplorables por falta de gobernanza, entonces la educación no va siempre a sacar adelante a una población. La salud debe de ser un objetivo, pero lo principal es que a mí me encanta cómo se marca a los derechos humanos y a la cultura, el preservar nuestra cultura, como los dos principales objetivos que tenemos que tener para el bienestar de la población. Y de esta forma, si respetamos los derechos humanos y podemos observar de qué forma la población hacemos que con base a los derechos humanos se hagan promociones de la salud y que eso mejore las condiciones de vida, pero siempre respetando sus derechos humanos y respetando su cultura, podemos hacer que también se evite el COVID. Podemos hacer que mucho de lo que mencionó el doctor Hans Rosling, la siguiente, se haga realidad. Porque él mencionaba, lo aparentemente imposible es posible. Hasta aquí le vamos a dejar a esta presentación. Antes de empezar esta participación, quisiera yo que pusiéramos o apuntáramos sobre un papel cómo es nuestra normalidad, cuál es nuestra normalidad y cómo se haría una nueva normalidad.
¿Por qué lo pongo sobre esta mesa así? Porque cuando nosotros estamos escuchando eso de normalidad, para cada uno de nosotros depende de la situación que estamos viviendo, es independiente y es obviamente individual. Y esto lleva a que las nuevas normalidades, en la última diapositiva lo vamos a ver, lo tengamos que traducir siempre de una mejor forma, porque eso es individual, eso es personal. Ahora, independientemente de que esto sea individual o personal, hay muchas generalidades que se pueden expresar dentro de diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la nueva normalidad va, cómo vamos a expresarnos cuando queramos salir de fiesta o cuando los jóvenes quieran salir de fiesta con sus amigos. Pero la nueva normalidad también tiene que ver con que esa nueva normalidad se tiene que manejar como una mejor normalidad, no como una nueva normalidad. Porque de por sí, de alguna manera, los seres humanos somos sobrevivientes de muchas catástrofes alrededor del mundo, desde que la historia ha tenido registro de las catástrofes y las grandes epidemias a nivel mundial. La siguiente, por favor. Sí, doctor, es que se trabó un ratito. Ahí está. Listo. Por un momento me sentí como en mi casa, nadie me hace caso. No, doctor, no. Aquí estamos presentes. Perfecto. Este cuadrito que quise presentar es porque a veces nos ponemos a decir, ¿por qué a nosotros nos tocó esto tan feo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Vean ustedes que aquí estoy marcando desde el día cero de la era común el registro de algunas de las grandes epidemias o pandemias para el mundo conocido de aquella época en que hubo registros. Se empezó a ver cuántas personas lo padecían o cuántas morían, pero pues era más fácil ver cuántos se morían a ver cuántos lo padecían. En aquella época todavía no nos torturaban con las definiciones operacionales de caso. Pero, en fin, podemos ver que la mayor parte, si alcanzan a leer esta diapositiva, si no les platico, la mayor parte se originó por los viajeros de Asia hacia Europa. Pero el tamaño de los círculos quiere decir millones de muertos. Y esos millones de muertos podrían haber sido mucho menos si de alguna forma se hubiera tenido conocimiento de los determinantes sociales. Pero también tiene mucho que ver con la cultura, con la capacidad tecnológica que se tenía en aquella época. A mí aquí me gusta hacer una reflexión cuando estamos viendo lo de la peste negra, que tan sonado fue porque al mucha gente desconocer cuántas grandes epidemias se tienen registradas, la peste negra, espero no ofender si hay católicos, pero prácticamente esa era una de las definiciones operacionales para morir por peste negra, por los usos y costumbres que se tenían por las personas católicas en aquella época. Y entonces empezaron a observar que aquellos que eran más higiénicos, que eran los árabes y los judíos, morían menos. Y empezaron a observar también que pues no había tratamiento y el que tenía el padecimiento, si se ponía grave, prácticamente moría. ¿Y por qué, aparte de diferenciar las diferentes culturas y las diferentes formas de pensar, me gusta también apreciar en esta epidemia de la peste negra, que fue causada por una bacteria, que prácticamente si se aparece en esta época, en un 2x3 los desaparecemos a los enfermos, no matándolos, sino dándoles antibiótico. ¿Qué teníamos que hacer de promoción y prevención para la salud en este caso? Pues ver cuál era la cultura
Los católicos, ¿qué hicieron? Pues como se sentían que eran brujos los árabes y los judíos, pues los mataban. Pensaban que ese era el remedio. Si nosotros lo trasladáramos ahorita, diríamos, son más higiénicos, tienen más sistemas hidráulicos, tienen mejores condiciones de vivienda, y se están muriendo porque no hay antibiótico en aquella época, pero si lo trasladamos ahorita, sucede exactamente lo mismo. No hay antiviral para el virus que está pegándonos actualmente. ¿Y quiénes son los que sufren menos el padecimiento? Aquellos que tienen las condiciones, el conocimiento, pero aparte las actitudes y las prácticas, y aquí quiero tomar tres definiciones. Conocimientos, actitudes y prácticas son las que tenemos que tomar en promoción y prevención para la salud, estudiarlas, analizarlas y verlas de forma individual. Ahorita estaba viendo algunos de los chats, me gustaron. Y entonces crear las políticas, conocimientos, actitudes y prácticas. El mentado CAP. Los conocimientos, actitudes y prácticas, entonces, en la época de la peste negra, pues a toro pasado es bien fácil de decirlos. Conocimientos no se tenía de lo que era. Actitudes, muchos a pesar de no tener el conocimiento de lo que era, tenían actitudes higiénicas superiores al resto. Prácticas, la misma cultura hacía que yo tuviera prácticas higiénicas que me evitaba la enfermedad. Pero no había tecnología entonces para ver cuáles eran los problemas de resistencias a los antibióticos. Ahorita lo que nos encontramos es que no hay un solo antiviral que pueda reducir o atenuar o mejorar las condiciones. De cierta forma, no hay ningún medicamento que pueda evitar ni las microgotas, ni los antivirales, ni ninguna tecnología, ni nanotecnología que destruya al virus. Cuando nosotros entonces analizamos este tipo de situaciones y lo comparamos en una anatomía epidemiológica comparada con lo que sucedió en la peste negra, nos tenemos que poner entonces a analizar qué conocimientos tenemos nosotros, qué conocimientos tiene la población, qué actitudes tenemos nosotros, qué actitudes tiene la población, qué prácticas tenemos nosotros y qué prácticas tiene la población. Pero ahí no para todo, sino tenemos también que ver de qué forma tenemos que transformar ese CAP para que embone y entonces no suframos lo que se sufrió en la peste negra. Quienes no tienen conocimientos hay que darle conocimientos. Quienes no tienen la actitud hay que procurar, sin violar los derechos humanos, visualizar a través de las técnicas de promoción y prevención para la salud, cómo cambiar esa actitud. Y las prácticas, pues desafortunadamente eso es algo tangible, y digo desafortunadamente porque es algo que podemos evaluar. ¿Qué práctica, qué investigaciones hay ahorita sobre prácticas que hayan permitido que una comunidad no se infecte por COVID? A pocos le interesa. Es que no se ponen cubrebocas, es que no se lavan las manos. A ver, espera, ¿ya lo mediste? Ya medí cómo lo transmití, cuál fue el impacto. Si yo ya tengo el conocimiento, pero no lo hago de esta manera, entonces, sin querer ser muy académico, prácticamente me pongo del lado de la población y de cualquier población, para entonces echarle la culpa a quien se me atraviese porque yo me infecté. La siguiente, por favor. Esto es lo que a todo el mundo le interesa. ¿De qué se echó el virus? ¿Cómo se ve el virus? ¿Cómo las glucoproteínas del virus forman la capa de lipoproteínas de la superficie? ¿Cómo se ve la RNA inverso en el virus? ¿Cómo contamina? ¿Cómo daña? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos tipos de serotipos hay? La siguiente. La siguiente, por favor. Esa mera. Vean, para los que tengan duda, este es el virus. Me imagino que ya han visto muchas fotografías y les han dicho cómo penetra en la célula. No me voy a parar aquí. ¿Por qué? La siguiente.
Vean qué cronología tan exacta tiene la OPS, la OMS. Ya todo mundo, antes de saber sobre esto, había estado estudiando sobre coronavirus, pero sobre todo en el área de China. Se había estudiado los coronavirus, son parientes de los virus de la gripa, y que han estado causando algunos problemas. Pero es interesante conocer esta cronología, porque si ven ustedes, la definición de casos sospechosos se hizo hasta el 27 de febrero y sigue cambiando hasta este momento. Y en el 11 de marzo fue un escándalo mundial que hasta esa fecha se diera como declarada la pandemia. Pues esta cronología no nos habla más que de la puntita del iceberg, cómo se han venido presentando los signos y los síntomas de la enfermedad. Pero no para ahí. Lo siguiente. A la mayor parte de la población, si nos podemos analizar, cuáles han sido las consecuencias en cuanto a los casos que se han estado presentando en el mundo, pues esta gráfica se ve bien bonita, ¿no? Cómo cada uno de estos países ha hecho para que esta gráfica se vea como se ve, también en ocasiones es de poco interés o se define con tanta generalidad, con un estándar tan poco medible que mencionan que el resguardarnos en nuestra casa es la mejor prevención, pero no vemos que hay países como Estados Unidos o Brasil que no llevó esa política, Perú tampoco, pero tienen diferentes gráficas. O Francia y España, que son tan cercanos, tienen diferentes gráficas muy parecidas porque a lo mejor tienen políticas diferenciadas en pocos aspectos. O la India, que es el segundo país más poblado del mundo, que de alguna forma hasta posteriormente alcanzó esa gráfica, hasta posterior a marzo. ¿Y qué es lo que han ellos estado haciendo? No hay nada escrito. Pero ¿qué tal está escrito? La forma en cómo actúa el coronavirus, qué inmunidad produce. Y esto también es interesante, el ver qué es lo que se está haciendo. En Estados Unidos prácticamente se está dejando a la libertad de cada estado actuar respecto a la promoción y prevención con un régimen en el que la libertad es lo principal y las consecuencias están ligadas a los actos que están desarrollando. Qué interesante es ver muchas veces que la libertad la concebimos como el acto de hacer lo que nosotros queramos a libre albedrío. Pero la anarquía, si lo queremos ver de esa forma, es la forma en que la gobernanza sería la más mínima de lo que nosotros conocemos y la anarquía nos pondría como responsables a cada uno de nosotros de nuestros actos y sugiere que cada uno de nosotros haría lo mejor para que el de al lado estuviera mejor que cualquier otra persona en el mundo y yo dando prácticamente la vida por él. Pero veamos que eso no se concibe en muchas formas de esa manera y entonces vemos una curva en Estados Unidos en que la plena libertad no ha permitido que el coronavirus se reduzca en el número medio o promedio de muertes que se han estado presentando. Tampoco en Brasil, en México pues tampoco, pero hay curvas que nosotros vemos muy similares, la del Reino Unido con la de Italia, y que finalmente tuvieron muertes, casos de muertes muy similares y que estuvieron prácticamente teniendo las mismas condiciones de promoción y prevención para la salud. Hablamos de países que nosotros quisiéramos llamar desarrollados, pero ¿desarrollados en qué? En lo económico, en lo social, en lo ecológico, en lo familiar, y están presentando curvas muy similares. Aquí esto es algo que a mí me ha invitado a explorar la bibliografía. Desafortunadamente he encontrado muy poca bibliografía que me hable de realmente cómo los determinantes sociales están influyendo en este tipo de curvas. Y les digo, lo que principalmente se encuentra es que los pobres son los que están muriendo. Ese estudio que se hizo en Brasil, pues da la obviedad en cierto sentido del conocimiento y que los determinantes sociales
van a influir, pero si nos ponemos eso a trasladarlo a la diabetes, pues también dice que los pobres son los que más están muriendo. Y si lo trasladamos a la tuberculosis, peor. Y si lo trasladamos a cualquier otro padecimiento, insuficiencia renal, también nos va a hablar de lo mismo. Entonces, en particular, ¿qué es lo que podemos decir del coronavirus? Pasa a la siguiente. Estos son los casos confirmados. También las curvas son diferentes. La anterior nos hablaba de muertes, esta nos está hablando de cuántos casos hemos estado teniendo, cuántos se están presentando. Hay curvas que parecen como camello, hay otras curvas muy agudas, hay curvas que prácticamente son rectas y curvas. También aquí hemos de ver y hemos de estudiar que el coronavirus, los casos de coronavirus principalmente son de orden urbano. Entonces ya tenemos que poner una palomita. Entonces tengo que direccionar acciones primordialmente a las áreas urbanas. ¿Qué acciones tengo que dirigir a las áreas urbanas? Pues las de promoción y prevención para la salud, de acuerdo al conocimiento que se tiene actualmente del coronavirus, porque diario se está aprendiendo al respecto y diario se están modificando lo que se aprendió la semana pasada. Entonces, al tratarse de una epidemia urbana, el foco tendría que estar dirigido hacia la mejora de las condiciones de promoción y prevención para la salud, con las políticas que ustedes tengan que enmarcar, siempre visualizando la metodología de conocimientos, actitudes y prácticas, que también es cuestión de otra platiquita de otras 2 horas, pero bueno, por lo menos ya lo dejo sobre la mesa para que ustedes se pongan a investigar un poquito al respecto. Hay un autor, Fisher fue el primero que lo escribió, precisamente en un libro de promoción de la salud, en donde se identificaron conocimientos, actitudes y prácticas de pacientes con VIH para el uso del condón. Y los resultados en ese estudio fueron sorprendentes. Creo que algo muy similar tendríamos que estar haciendo en el análisis de cómo vamos a crear políticas y cómo vamos a operar políticas para la promoción y prevención del coronavirus. La siguiente. Vemos un mundo disfuncional, dismorfo, en donde anteriormente había prevalencia de acuerdo al hemisferio de las enfermedades respiratorias, pero pueden ustedes observar en particular en este mapa las muertes, cómo se vienen prácticamente presentando de forma pareja en el continente americano. No así en Europa, perdón, no así en Asia y en Australia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué hizo Australia? ¿Qué hizo Nueva Zelanda? ¿Qué hizo Guinea? ¿Qué hizo Vietnam? Para que no se compararan los casos a lo que estaba sucediendo en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, si están más o menos a la misma altura. Entonces, es interesante ver cómo diferentes continentes, diferentes políticas. De la que se ve más blanco abajo de Rusia es Mongolia. Ahí sí se las creo porque es el país más aislado del mundo. No hay transporte, casi no hay población. La distancia entre las poblaciones es muy larga. La capital tiene 2 millones de habitantes. Y además los terrenos en donde viven tienen una cultura en que se acostumbra estar distante. Ahí ya podemos inferir qué es lo que está sucediendo. Pero en el resto de los países tenemos que estudiar. La siguiente. Es muy similar al de las muertes. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos que operar en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas? Primero, el objetivo es salvar vidas. Tendríamos que tener una reorganización de los servicios de salud. ¿Ya se ha hecho? Sí. En México, sí. ¿Se tienen coordinaciones con la iniciativa privada? Sí.
Se ha optimizado el manejo clínico de los casos. Aquí se tuvo un error, al parecer, porque primero se decía que si tenías signos y síntomas leves, no fueras al hospital, pero se vio que había un fenómeno definido como hipoxia feliz, en la que le dejabas a tu organismo con débito de oxígeno durante bastante tiempo. Entonces, al llegar a los hospitales prácticamente era irreversible. Tenemos los medicamentos y tenemos los suministros a la mano. Ahí, hasta hace poco tiempo, sí. Ahorita está haciendo ya falta medicamento en algunos hospitales. Y vuelvo a repetir, todos ubicados en grandes poblaciones urbanas. ¿Se está protegiendo a los trabajadores de la salud en los hospitales y en la comunidad? No. Tal vez la protección con el traje y con el vestido para atender a los casos en las áreas COVID se está haciendo de buena manera porque es lo que nos enseñan en la escuela, pero en la comunidad, ¿qué están haciendo los trabajadores de la salud? Prácticamente no hay trabajadores de la salud en la comunidad. Hay voluntarios, hay algunos trabajadores, pero ya no hay visitadores de casas, de domicilios. ¿Qué está pasando con los ancianos? No sé si ustedes han visto que en la Ciudad de México incluso hay gente que no alcanza ni a subirse a su vehículo y tampoco le hacen caso para llamar, en las llamadas telefónicas, a pesar de que el sistema en la Ciudad de México es muy eficiente para el llamado de urgencias. Pero hasta aquí nos quedaríamos así como contemplando, pues sí, sí, eso es importante. Pero lo más importante realmente es lo que está en claro. Reducir la transmisión. ¿Cómo lo estamos reduciendo? Y cómo se está manteniendo la vigilancia epidemiológica. Y encima de todo esto va una cosa que se llama promoción de la salud. Para que nosotros podamos tener la promoción de la salud bien armada, tenemos que hacer investigación. Y esa investigación se fundamenta en conocer cuáles son las prácticas y cuáles son las actitudes que nosotros estamos provocando en la población para evitar el coronavirus. Las metas ahí están abajo, pero prácticamente no estamos nosotros teniendo alguna medición al respecto. La siguiente. Este fue un cuadro que causó bastante alteración cuando lo presentamos la primera vez. ¿Por qué? Porque si bien todos estamos tratando de evitar el coronavirus, mientras el mercado de trabajo, no se formalice, vamos a continuar con los problemas que hasta ahorita hemos estado observando. Increíblemente, el mayor número de trabajo está en las áreas urbanas grandes. Increíblemente, los trabajadores más afectados son los más vulnerables. Increíblemente, se apega a que se manifiesta más en los sectores que son la mano de obra operativa. Y desafortunadamente, en donde económicamente más se está pegando son en las micro y en las pequeñas empresas. Conclusión, si sigue habiendo informalidad, vamos a continuar replicando este modelo de transmisión de la enfermedad, y más ahora que parece ser que hay un virus, que también es un coronavirus, que no es una cepa, punto, porque muchos lo quieren tomar así, es una variante. Una cepa es mucho más que una variante y que es más transmisible. Entonces, por lo tanto, cuando tomen el Metrobús dentro de 2 meses, que esa cepa va a ser al parecer la dominante, piénselo 2 veces antes de evitar caminar. La siguiente. Estos son los empleos que desafortunadamente cuando hicimos este corte se han afectado y esta es la medición del tipo de riesgo que se encuentra a la derecha sobre los empleos que se tienen. De alto riesgo, si alguien puede observar, si se alcanza a ver ahí, dice comercio. Sí, y ahorita Tepito está abierto vendiendo juguetes. Riesgo bajo, servicios públicos esenciales, administración pública,
servicios sociales y la enseñanza. Y aún así tienen riesgo. No hay riesgo cero en este padecimiento. Quise leer el riesgo alto y el riesgo bajo porque prácticamente todos estamos en riesgo en mayor o menor medida en este padecimiento. Para priorizar, ya sabemos entonces que estaríamos nosotros yéndonos a las áreas urbanas, viendo por el comercio y por las otras industrias. Prácticamente con eso cubriríamos el 80-20 que se menciona y eso reduciría la cantidad de problemas, que es lo que estamos teniendo. Entonces son dos cosas las que llevamos ahorita para promoción de la salud. Áreas urbanas y tipo de empleo que se está teniendo, de acuerdo a este cuadro. La siguiente es lo que les acabo de mencionar ahorita, cómo priorizaríamos las medidas, cuáles son las más efectivas, qué medidas son las menos efectivas. Las menos efectivas, obviamente, pues serían el uso de mascarillas y guantes. Hay gente que usa guantes. Todavía no me explico por qué. Las más efectivas y con menos riesgo, pues es el teletrabajo, lo que estamos mencionando en este momento. Este cuadro también se debería de utilizar entonces para continuar con las medidas o políticas o estrategias de promoción y prevención para evitar el contagio. ¿Hacia dónde? ¿Qué medidas más efectivas utilizaríamos o promoveríamos o vigilaríamos o qué medidas mediríamos para ver qué fueron las de mayor impacto en este caso, para evitar el contagio en el lugar de trabajo o en la oficina o en la casa o en el campo en donde trabajáramos? ¿Es área rural? ¿Es cómo nosotros vamos a estar midiendo el riesgo en el trabajo y cuáles son las medidas más efectivas o menos efectivas para evitar la transmisión? Ya llevamos 3 variables que tenemos que utilizar para poder hacer estrategias de promoción y prevención para la salud y evitar el riesgo de transmisión e infección de coronavirus. La siguiente. Cuando les dije hace ratito que teníamos que hacer el papelito ese de cuál fue mi normalidad, qué normalidad tengo y cuál va a ser mi normalidad futura, esto es lo que les decía, de una forma muy sutil, pensar en el futuro porque el pasado ya no lo podemos regresar. El presente lo estamos viviendo, entonces lo que tenemos que pensar es cómo vamos a hacer una mejor normalidad, no una nueva normalidad, una normalidad mejor. ¿Por qué? Ok, la informalidad tiene un costo, se tiene que direccionar todo hacia las instituciones para la protección sociolaboral. Tenemos que ver cuáles son las normas más útiles para apuntalar bien los esfuerzos en el trabajo y cuáles van a ser las políticas de la recuperación, no solamente económicas, sino mentales, sociales. ¿Cómo vamos a regresar a la gente que no tuvo oportunidades de equidad? No sé si sepan, creo que el 20% de los escolares en escuelas públicas no está acudiendo a sus clases vía internet y el 50% de las privadas, pues tampoco. En los trabajos se han perdido muchos trabajos, sobre todo me imagino, y esto tendríamos que documentarlo, en los trabajadores de más bajo ingreso económico y probablemente esto conlleva que en las mujeres y obviamente el maltrato familiar y el maltrato que se tiene sobre los más desprotegidos como son los ancianos se ve evidenciado a través de las diferentes violencias que se están observando en esta pandemia. Entonces, las 4 prioridades que desde mi punto de vista se tienen que realizar para hacer las políticas, tendría que ser la primera, que es prácticamente una pandemia centrada en áreas urbanas grandes. La segunda es que tenemos que focalizarla sobre el tipo de actividad física
y el riesgo que se está obteniendo. La tercera sería sobre cuál es la más efectiva de las estrategias contra la menos efectiva de acuerdo al trabajo que se desarrolle o la actividad que se esté desarrollando. Y la cuarta, que para mí es la más importante, sería cómo vamos a hacer para que esos grupos vulnerables regresen a una normalidad mejor sin haber sido o por lo menos no haber sido tan afectados por la violencia que funge dentro de nuestra sociedad. Pues hasta aquí mi intervención. La siguiente, hay algunas ligas que quisiera que pudieran consultar ustedes. La siguiente. Y que pueden estar consultando, van cambiando continuamente. El de Health Data me gusta porque evalúa el uso del cubrebocas, el uso de la sana distancia y el de lavado de manos y cómo puede impactar en la cantidad de casos. ¿Cómo le hacen? No sé, voy a investigar, ojalá pueda investigarlo. Son dos maestros del doctor Juan Pablo y de un servidor los que llenan eso. No se me había ocurrido preguntarles hasta hace 3 o 4 horas que me empezaron a entrar muchas dudas respecto a cómo lo están midiendo, precisamente porque sería una ganancia espectacular en las políticas de promoción y prevención demostrar a quien no quiere observar que eso es bastante efectivo como para evitar la transmisión. Pues muchas gracias y les agradezco los comentarios. Hay uno que me llamó la atención, ¿por qué no se hacen diagnósticos de salud? A lo mejor ese sería otro tema que tendríamos que ver y que tiene bastante que influir sobre la forma en cómo se reestructura el tejido social y la autogestión comunitaria. Pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor Armando Pérez. Les recordamos a nuestros participantes que en esos pocos minutos, si gustan hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor, tienen la opción de levantar la mano y nosotros les activaremos su micrófono. Tenemos ya en esos pocos minutos 2 comentarios que también hubo, doctor. Bueno, uno de los comentarios dijo el doctor Armando, y otro que fue al inicio durante su plática de la primera presentación respecto a la idea, ¿no? De que por qué no se piensa en la promoción tanto para mantener la salud en vez de para evitarla. Uno de los comentarios que había, creo que era de Karina Ramírez, decía que porque la verdad no se tiene la cultura médica de prevención y promoción desde la formación que recibimos en la academia, ¿no? Y eso también es una de las cosas que han salido a lo largo de todas las sesiones también en estos meses de COVID Duty, de las sesiones de México contra COVID, que es como esa parte de formación que se recibe desde la licenciatura, desde la academia, y que a la hora de pues enfrentar a este tipo de pandemias tenemos muchas carencias, ¿no? En ese sentido. No sé qué comentario tenga al respecto el doctor, pero sobre todo es como también bien importante ese punto de vista que decía, del comercio, de lo más que nos ha pegado en México también, ¿no? De esa parte de los comercios, desde la parte de la informalidad laboral, en el sentido de que muchos, a pesar de las restricciones, a pesar de las medidas de bioseguridad que se implementaban, pues decían que no tenían para comer, ¿no? Entonces tenían que vivir al día y no podían, digamos, limitar sus actividades al hogar. Hay una mano alzada de Karina Ramírez. No, aquí, bueno, el otro comentario lo dijo aquí el doctor. Okay. Que era el que dijo que le gustó, que sí, que deberíamos de realizar, como él bien dijo, un diagnóstico por parte de Rafael Valencia Armentay, a realizar un diagnóstico de salud local y aplicar la prevención, ¿no? Y qué bueno que estamos ya casi todos en esa línea, y gracias a la pandemia, por desgracia, por suerte, pero gracias a este tipo de eventos de salud y de enfermedad, que nos damos cuenta y podemos rectificar a tiempo, como estamos haciendo, de tomar medidas de prevención, de promoción y pensar, como dice el doctor, no tanto en cómo curar una enfermedad, sino cómo mantenernos sanos, ¿no? Para no estar preocupándonos en un futuro a largo plazo para nuestras nuevas generaciones en ese sentido. Sigue la mano alzada de Karina. No sé si tengas problemas con tu micrófono, Karina Ramírez. Oye, aquí lo dejamos. Ahí ya lo tengo activado. Muy buenas tardes. Ahí está. Perfecto. Sí, perfecto, Karina. Hola, buenas tardes a todos. Karina Ramírez, del Estado de México. Doctor, felicitarle ampliamente por el tema que presentó. Efectivamente, nos hace falta mucha cultura. Hay
médicos que no sabemos diferenciar prevención y promoción de inicio, y bueno, las políticas sociales, las políticas públicas que se implementan y se implantan definitivamente tienen que ver desde los orígenes de las comunidades, las localidades. En el Estado de México contemplamos una gran fortaleza que son nuestras trabajadoras de atención primaria a la salud y cuidadoras de la salud, que están directamente en un trabajo en la comunidad. Sin embargo, en estos tiempos de COVID, ha generado pues un gran pánico toda la información que se genera, que ha transversado en todo a nivel mundial, y que bueno, esto nos modifica nuestra transición epidemiológica, y seguimos preocupándonos por saber un tratamiento ambulatorio, por saber una atención a un paciente COVID, más allá de enseñar estas medidas preventivas, ¿cómo podemos contener el COVID desde nuestra localidad? No impactamos en estas políticas públicas y sociales para que la población pueda entender todo lo que tenemos que habilitar desde nosotros mismos. Entonces, creo que es un tema de verdad de gran importancia. Ojalá pudiéramos pues hacerlo llegar o replicar hasta donde tiene que llegar, doctor. Muchas gracias por su participación, gracias por permitirme la palabra y ampliamente felicitarlo. Karina, muchísimas gracias. Ya parece vituperio, pero no lo hagamos de esa manera. Creo que el Estado de México es uno de los sistemas de salud más fortalecidos, pero independientemente de eso, de los que mejor estructura de personal tiene. A mí me ha tocado ver cómo se ha desarrollado desde las regiones, microrregiones y los diagnósticos de salud y el trabajo comunitario con los trabajadores de atención primaria, que prácticamente han sido un ejemplo a nivel Latinoamérica, y que de alguna forma esa fortaleza se ha venido debilitando un poco con la pandemia, como bien lo mencionas. Sin embargo, creo que cuando se reactive para una mejor normalidad todo esto que estamos mencionando, la fortaleza que se va a tener va a ser que la capacitación, y esto lo quería mencionar desde hace rato, pero no encontraba la coyuntura. La capacitación que no se había tenido hace mucho tiempo es el momento en que ahorita nosotros la fortalezcamos, para que cuando la mejor normalidad nos llegue, poder operarla y poder entonces sí sacar todos los frutos de esa teoría que no conocíamos, y lo que más nos va a dar una capacitación son las herramientas. Aquí he hablado de una herramienta muy sencilla que es el planteamiento de conocimientos, actitudes y prácticas. Les suplico que lo investiguen, vean que se ha hecho con mucho éxito en muchas partes del mundo, y entonces se logra precisamente lo que estás comentando, hacer la participación comunitaria. ¿Por qué? Porque cuando conoces tú por qué la gente no actúa a pesar de que tiene conocimiento, empiezas a tener más explosión, más exploración, más profundidad en sensibilizar a la población. Y sin romper su ecología cultural, ni creencias, ni temores, ni costumbres. ¿Es difícil? Sí, pero creo que muchas cosas ustedes las han hecho posibles, tanto en el Estado de México como en otros que tienen una formación, en Guerrero también, una formación de recursos humanos en la atención primaria. Gracias. Muchas gracias, doctor Armando Pérez. Sin duda, un tema que todavía nos puede dar para mucho más, ¿no? Pero bueno, ya, creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Un nuevo agradecimiento al doctor Armando Pérez por tomarse un poco de su valioso tiempo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, también por aceptar nuestra petición. A la orden. Muchas gracias, doctor. Y les recordamos que el día de mañana, en punto de las 5, tenemos otra sesión de México contra el COVID. Muchas gracias y que pasen todos buena noche. Sí, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.